Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la enfermedad de Buerger. La gente a veces le dice burger, la confunde con hamburguesa, pero bueno, es una vasculitis. Mi nombre es Melanie Ospina, estoy en noveno semestre de medicina de la Universidad de Antioquia. Para esta presentación del semillero de investigación en cirugía vascular, el tutor fue el doctor especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía vascular, Andrés Uribe. Listo, para empezar a hablar de enfermedad de Buerger, lo primero es que tenemos que tener algunos conceptos claros, ¿cierto? Esto propiamente no es la enfermedad de Buerger, pero ya vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, recordemos un poquito qué es la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es una disminución del flujo sanguíneo arterial hacia las extremidades. ¿Qué es importante aquí resaltar? Este término, o como lo conocemos normalmente, la EAP, es un término sombrilla. Es decir, esto va a abarcar muchas patologías que me producen precisamente esto, la disminución del flujo en las extremidades. Es decir, no estoy hablando de una sola entidad patológica, sino un término sombrilla que me va a cubrir varias cosas. Nosotros dividimos la EAP en dos fases, la aguda y la crónica, que van a ser diferentes patologías. En la isquemia, en la enfermedad arterial periférica aguda, vamos a tener una disminución súbita del flujo arterial, lo que me lleva a una amenaza inmediata de la viabilidad del miembro. Esas son las que normalmente van a llegar como en el servicio de urgencias y son emergencias quirúrgicas. ¿Por qué? Porque si yo no actúo rápido, pues probablemente el paciente se va a ver expuesto a perder la extremidad. La etiología o las causas principales que tenemos para la enfermedad arterial periférica aguda es la embolia, la trombosis arterial y el trauma vascular. En la embolia, pues esta puede ser, por ejemplo, por la fibrilación auricular, etcétera. En la clínica lo que vamos a encontrar o como lo evaluamos normalmente es buscando las 6P. Entonces, para que la recordemos, la P de dolor, que en inglés sería pain, la palidez, la ausencia de pulsos, la parestesia, la parálisis y la poiquilotermia, que pues lo definimos como frialdad en la extremidad, que nos indica que es precisamente tenemos una lesión vascular. De ahí entonces vamos a tener la enfermedad también crónica. La enfermedad arterial periférica crónica es la reducción progresiva del flujo arterial. Generalmente nosotros aquí en Occidente la primera causa que tenemos para enfermedad arterial periférica crónica va a ser la aterosclerosis. ¿Cómo la vamos a encontrar en clínica? El paciente refiere una claudicación intermitente, es decir, empieza a caminar y no sé, van 2 cuadras, 3 cuadras, eso también nos ayuda pues a la clasificación y el dolor. El paciente tiene que parar de caminar porque le duele mucho la extremidad. No, doctor, es que no soy capaz de seguir, me toca parar, descanso un momentico y ya puedo volver a reanudar, pero de nuevo avanzo 2 cuadras y me toca de nuevo parar. Cuando ya la enfermedad arterial periférica crónica avanza por la aterosclerosis, entonces lo que vamos a encontrar es que el paciente también puede tener dolor en reposo, es decir, ya no claudica, ya no cuando camina le toca parar, sino que de plano no puede caminar porque ya le duele. Va a tener también úlceras isquémicas y gangrenas. La evolución es más lenta, obviamente, se desarrolla circulación colateral, que es el sistema vascular tratando obviamente de llevar perfusión a esa extremidad y no perderla, y pues puede progresar igual que la aguda a una isquemia crítica, que es cuando el paciente llega también por el servicio de urgencias, pero tenemos reportado que ya tiene una enfermedad de larga data con enfermedad arterial periférica. ¿Por qué quise definirlo así desde el inicio? Porque la enfermedad de Buerger representa también una de las causas de enfermedad arterial periférica crónica, solo que en este caso pues no va a ser aterosclerótica. La enfermedad de Buerger fue descrita por primera vez en 1908 por Leo Buerger, que se encuentra que hay una serie de pacientes a los que les tuvieron que hacer amputaciones en las extremidades porque reportaban isquemia. Por lo que se veía en patología es que esa isquemia pues no había aterosclerosis. Entonces él como que bueno, ¿qué está pasando? Aquí está pasando una entidad diferente. Esto no es lo que normalmente conocemos como la enfermedad arterial, pues que me va a generar isquemia, entonces está sucediendo otra cosa. Se describe por primera vez, pero no es hasta 1960 que es reconocida como tal, como una patología. Y se nombra, pues, obviamente en honor al doctor que la describe por primera vez. Realmente, antes de él, otro doctor la había descrito, pero el que hace toda la caracterización patológica, pues, es este doctor. Entonces, lo vamos a definir como una enfermedad inflamatoria crónica, segmentaria y oclusiva no aterosclerótica. Entonces, sí me va a tapar el vaso cuando hablamos de que
es vascular, estamos hablando de que afecta vasos, tanto arterias como venas, de pequeño y mediano calibre. Como hablamos de pequeño y mediano calibre, pues va a estar en las fases terminales, en miembros superiores y miembros inferiores, es decir, puede afectar las 4 extremidades. Es más, es común a veces que cuando los pacientes no se le hace la recomendación o de plano no la sigue, por ejemplo, y siguen fumando o la enfermedad sigue progresando, se pueden encontrar alteraciones en las 4 extremidades, es decir, puede terminar en una amputación múltiple. La epidemiología, ¿dónde la vamos a encontrar? Generalmente en hombres jóvenes. Últimamente también se reportan muchos casos de mujeres. Antes no habían tantos casos de mujeres, igual la predominancia sigue siendo en varones, pero se cree que esto es por la asociación de que el hábito de fumar, el hábito del tabaco ya está extendido no solamente al género masculino, sino también en el género femenino. Son hombres jóvenes, es decir, menores de 45 años. Cuando uno piensa en una isquemia de una extremidad, piensa normalmente en aterosclerosis y piensa en diabetes. Y ambas patologías uno no las suele asociar con personas menores de 50 o personas menores de 40, sino más bien como enfermedades de gente un poco mayor. La enfermedad de Wegener la vamos a encontrar en personas jóvenes normalmente. El tabaquismo tiene una fuerte asociación, todavía está en discusión si es una asociación de tipo etiológica o si coopera en la enfermedad. Lo que sí es que se ha demostrado en todos los casos que se han descrito, en todos hay una asociación fuerte con el tabaquismo de las personas. No se han descrito casos de enfermedad de Wegener en personas que no consuman tabaco. Y es una enfermedad que está extendida a nivel mundial, sin embargo, tiene una predominancia muy fuerte en el Oriente Medio y en el Suroriente. Se puede hablar de que en esos lugares, en esa parte del mundo, es la causa principal de enfermedad arterial periférica crónica, llegando a ser entre los pacientes diagnosticados con EAP hasta el 63% de ellos van a tener enfermedad de Wegener en la India, 66% en Corea y Japón y el 80% en Israel. La caracterización y el factor de riesgo. Es importante entender que es una isquemia distal, ya dijimos, son pequeños y medianos calibres, entonces vamos a caracterizarla normalmente por infrapoplitea e infrabraquial. ¿Qué es importante saber de eso? Hay casos atípicos en los que se encuentra en vasos más proximales, pero realmente son muy pocos pues los reportes. Tiene dolor en reposo y úlceras isquémicas, y dos tercios de los pacientes también tienen asociación con infecciones periodontales. Lo que más se ha reportado es perfiromonas gingivales, que es un tipo de bacteria, entonces 2/3 de los pacientes la padecen. Eso también podría estar explicado porque es una enfermedad que está asociada mucho con la pobreza multimodal, sobre todo se da en estratos socioeconómicos bajos, entonces no hay buena higiene, digamos que el tabaco que se consume no es como el de acá, que es muy industrializado, hacen muchos tabacos caseros, entonces no solamente tienen nicotina, sino otro tipo de sustancias tóxicas que podrían estar también ahí mezcladas. También se ha asociado fuertemente la enfermedad de Wegener con el consumo de cannabis, de marihuana. Todavía no hay una relación bien esclarecida o bien descrita con el vapeo. Sin embargo, sí sabemos que vapear es factor de riesgo para otras muchas enfermedades pulmonares. Entonces es importante que no vapeen, muchachos. El tabaco tiene una gran asociación con el inicio, la progresión y la recurrencia de la enfermedad. Vamos a ver que realmente es un pilar del tratamiento en el tratamiento de la enfermedad de Wegener, que el paciente deje de fumar. La etiología pues se desconoce. La verdad, la etiología se desconoce. Probablemente hablamos de que es una enfermedad inflamatoria inmunológica que presenta como un incremento en la sensibilidad celular, sobre todo hacia el colágeno del tipo 3. Y probablemente también hay un antígeno contra el tabaco. Eso es lo que se cree. Igual recordemos que el tabaco por sí solo pues presenta una reducción del interferón, disminución de la actividad en el suministro de antígenos y neutrófilos, disminución en la inmunoglobulina circulantes e inhibición de citoquinas. Entonces, entender que el tabaco por sí solo lo tenemos como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedades pulmonares, etcétera. Entonces, como que como tal, el consumo del tabaco como tal, ya es proinflamatorio. Entonces, probablemente también aquí representa una característica de inmunidad contra un antígeno que se desarrolla. Y un polimorfismo en el G20-21-0A que está asociado con el factor 2 de protrombina. Recordemos que la enfermedad de Wegener es una tromboangitis
obliterante, es decir, se forman trombos y hay una inflamación en los vasos. Entonces, importante que también hay no solamente reacciones autoinmunes y reacciones inflamatorias, sino estados de hipercoagulabilidad. En la etiología también vemos que se desarrollan anticuerpos antiendoteliales, ahí es que podemos hablar un poquito como de la autoinmunidad, y anticuerpos anticardiolipinas, lo que a veces favorece como un poco pensar en que estamos en un síndrome antifosfolipídico, entonces pues es importante que se descarte. Se invaden en la tónica íntima y la tónica media de los vasos, y eso es lo que genera una alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio, lo que hace que haya una reducción como en el óxido nítrico. Nosotros sabemos que el óxido nítrico es lo que ayuda a la vasodilatación del vaso, entonces se genera un vasoespasmo y un compromiso de la microcirculación. Ese vaso, pues, para decirlo coloquialmente, se va a volver chiquito, y si la luz está chiquita, pues no va a pasar tanta sangre, y eso va a generar una hipoperfusión en las extremidades. Entonces, ¿qué es importante ahí? Cuando se hace una biopsia, se ve que se respeta la arquitectura del vaso. Cuando estamos en aterosclerosis, realmente las capas internas del vaso van a tener agregaciones, ¿cierto? Entonces no se va a ver sano, esas capas se van a ver enfermas, se van a ver con mucho estrés oxidativo, etcétera. En cambio, aquí se respeta esa arquitectura interna del vaso. Si se habla de que hay estrés oxidativo, lo que va a hacer, como ya lo dije anteriormente, que el óxido nítrico descienda, que incrementen los radicales libres y que incremente la inflamación. Todo eso a qué nos va a llevar, pues a que haya una disfunción del endotelio y un estado de hipercoagulabilidad. Entonces vemos que se va volviendo más bien como un círculo, ¿cierto? Una cosa me lleva a la otra y vuelve y se repite el ciclo. Las fases de la enfermedad, vamos a tener 3 fases. Primero, la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria se da el desarrollo de los trombos inflamatorios. Ahí se caracteriza porque hay sobre todo migración de polimorfonucleares, de neutrófilos, la creación de microabscesos, pero todavía no hay necrosis. Ahí sería perfecto hacer el diagnóstico de la enfermedad de Buerger, porque ahí sí se ve muy claramente en la patología, digamos, aquí lo que se ve, la microarquitectura del vaso está muy bien. Aquí se están desarrollando los trombos, los complejos. Sin embargo, como que nunca logramos coger a los pacientes en la fase inflamatoria, o muy pocas veces se logran interceptar los pacientes así. Entonces, seguimos a la fase subaguda, que hay una organización progresiva del trombo y una recanalización parcial. Es decir, el vaso está tratando de que esa oclusión de la luz no sea total, entonces pues aquí no se ve muy bien, pero por aquí todavía vemos luz en donde se está recanalizando pues ese flujo. Y en la fase clónica pues ya no hay infiltrado inflamatorio, ya están los trombos organizados y la fibrosis. Entonces ya es indistinguible como de otros diagnósticos. Cuando ya se hace la patología en esa fase crónica, pues realmente no se podría identificar muy bien de que estaríamos hablando de enfermedad de Buerger o de alguna otra patología que genere igualmente oclusión. La clínica es entender que esta enfermedad va a tener periodos de exacerbación y periodos de recesión, es decir, periodos en los que el paciente no refiere ninguna sintomatología grave y otros periodos en los que el paciente está muy, muy sintomático, que es cuando generalmente pues llegan a esa isquemia y llegan pues a la amputación. Lo que vemos aquí es lo que nosotros conocemos como la tromboflebitis migratoria, es decir, la inflamación como de una vena superficial, aquí está señalada con una flecha, que se asocia a la trombosis, aparece en un sitio, mejora, se le llama tromboflebitis migratoria en la enfermedad de Buerger, porque entonces la tenemos aquí, mejora y de repente aparece en otro lugar del cuerpo. Aquí tenemos algunas de las manifestaciones clínicas de Buerger, están descritas como por diferentes estudios, diferentes autores, pero vemos que casi todas como que refieren las mismas manifestaciones clínicas. Inicia con una claudicación en las extremidades, tiene úlceras isquémicas, está asociada al fenómeno de Raynaud, que si lo recordamos es que hay una vasoconstricción exagerada cuando el clima está muy frío, pues cuando hay mucha presencia de frío, entonces hay una vasoconstricción exagerada, lo que también pues hace la hipoperfusión de las partes más distales del cuerpo. El diagnóstico, entender
primero que todo, que la enfermedad de Buerger es un diagnóstico de descarte. Es decir, yo debí haber descartado todas las demás patologías que me pudiesen haber dado enfermedad arterial periférica antes de decir que el paciente es candidato a tener enfermedad de Buerger. Y lo segundo, pues obviamente, es la clínica. Una de las cosas que utilizamos mucho en clínica, pues es el índice tobillo-brazo, ¿cierto? Que sabemos que si es menor a 0.9 nos está hablando de un compromiso del flujo. Tenemos los criterios clínicos de Shionoya y los criterios de Olin, que ambos criterios fueron descritos antes del 2000. Los de Shionoya fueron primero, luego se dieron los de Olin, pero vemos que en general tienen como los mismos características. El historial de tabaquismo, el inicio, Shionoya decía que antes de los 50, Olin decía que antes de los 45, historia actual o reciente del consumo de tabaco, presencia de isquemia en las extremidades distales, y en Olin se incluye, ya cuando nos dimos cuenta que era una patología de descarte, pues un diagnóstico de descarte, pues la exclusión de enfermedades autoinmunes y fuente embólica proximal, que eso lo hacemos pues con un ecocardiograma. Ya hoy por hoy no utilizamos eso, sino que tenemos unos nuevos criterios diagnósticos desde 2023-2024, uno es por el Ministerio de Salud japonés y el otro es por el consenso BAS, en donde vamos a incluir también las imágenes y donde entonces empezamos a entender, digamos que antes se hablaba de que la enfermedad de Buerger no podía haber aterosclerosis, pero lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que pues hoy por hoy la enfermedad de Buerger puede convivir con la aterosclerosis, es decir, el paciente tener diagnóstico de Buerger, tener aterosclerosis, pero que esa aterosclerosis no sea la causa de la enfermedad arterial periférica. Entonces, lo primero es tener los típicos hallazgos en la angiografía, la típica patología, la historia del tabaco es muy importante. La edad, digamos que teníamos antes el criterio de que fuera menor de 45, menor de 50 según otros autores. Hoy se entiende que puede darse el diagnóstico en personas mayores de 50, sin embargo, hay que hacer todavía un descarte mucho más estricto con las demás enfermedades que podrían presentarse con la misma clínica. Y pues aquí la tromboflebitis migrans, que era lo que explicaba antes, también hay algo que se llama el color de Buerger, y es que en esa tromboflebitis migrans lo que se ve es que donde aparece la piel está como muy rosada, entonces se conoce como el color de Buerger. Aquí les quedan como los criterios diagnósticos que hoy por hoy nos basamos para la enfermedad. Entonces, en la geografía, ¿cuáles son porque miremos que era uno de los primeros diagnósticos, hallazgos angiográficos típicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Unas lesiones oclusivas segmentarias, no hay evidencia de aterosclerosis, enfermedad más severa distalmente, por lo que decíamos, es una enfermedad que afecta los vasos de pequeño y mediano calibre, muy raro que afecte vasos de gran calibre, enfermedad más severa distalmente y colateralización alrededor de áreas de oclusión. Digamos que aquí está señalado con algunas flechitas, unos vasos que se ven como si fueran un crespito. Ese hallazgo imagenológico, lo llamamos normalmente en sacacorchos, que es lo que evidencia que está habiendo una colateralización, una pues vascularización colateral que se está creando para no dejar a ese miembro, pues a esa periferia, sin vascularización. Es decir, eso es lo patológico, eso es la enfermedad. No, eso es lo que nos evidencia es que se está creando nueva vasculatura. Listo, entonces repasando un poquito el algoritmo para que nos quede un poquito más gráfico, porque yo sé que con imágenes o como con conductas certeras uno se lo memoriza mal. Recordemos cómo llegamos al diagnóstico de Buerger. Entonces, lo primero es la sospecha clínica. Me llegó un paciente menor de 65 años con historial de un tabaquismo, tiene claudicación, úlceras distales y fenómeno de Raynaud. Entonces, lo primero que yo hago es sospechar, bueno, ¿qué me puede tener este paciente? Me puede tener vasculitis, me puede tener enfermedades autoinmunes como lupus, me puede tener trastornos de hipercoagulabilidad. Entonces lo primero que voy a hacer es esa exclusión. Voy entonces a mandar todos los laboratorios, los exámenes correspondientes para ver si de pronto tiene otra patología. Lo segundo es la exclusión anatómica. Hay que descartar un síndrome de atrapamiento popliteo y fuente embólica proximal, que es lo que decíamos que vamos a requerir del estudio del ecocardiograma. Y el tercero es la confirmación por imagen. Entonces, lo que hablábamos, los hallazgos en la angiografía, se puede utilizar ecografía
Doppler, arteriografía tomográfica o resonancia magnética. Lo que vamos a buscar fue la circulación colateral, que ya les hablábamos, los sacacorchos, y la búsqueda de oclusiones infrapopliteas. El diagnóstico definitivo es si cumplen los criterios japoneses o de VAS, que vimos que son los nuevos, desde 2023 son los que se utilizan, y si no, en casos en donde son presentaciones como muy atípicas, lo que les hablaba de que inusual que se den arterias grandes, pues se puede hacer una biopsia vascular. Listo, el tratamiento. Como les decía, el pilar del tratamiento va a ser claramente que el paciente deje de consumir tabaco. ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando el paciente deja de consumir tabaco, la tasa de probabilidad de que el paciente requiera, digamos, si ya tuvo una primera amputación, baja drásticamente. Mientras que si lo sigue utilizando, está en un 80%, baja como hasta un 20% más o menos. Las intervenciones farmacológicas que se pueden utilizar son los vasodilatadores, los inhibidores plaquetarios, que es lo que me van a lograr es una pues reperfusión. Y pues son eficaces para la cicatrización inicial de úlceras y el alivio del dolor en reposo a corto plazo. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Porque hago el énfasis en el a corto plazo. Los estudios no han demostrado que esto a largo plazo funcione. Es decir, para los síntomas agudos que me presenta el paciente, eso me puede funcionar, pero ya crónicamente realmente no hay evidencia que sustente el uso de vasodilatadores e inhibidores plaquetarios como tratamiento para la enfermedad de Buerger. Listo, ¿qué opciones entonces tenemos para tratar? Lo primero, ya dijimos, el pilar fundamental, dejar de fumar, pero entonces, ¿qué otras opciones tenemos? La revascularización quirúrgica. Nosotros hablamos de revascularización quirúrgica, es un auge en la cirugía vascular, nos parece genial, hermoso, divino, pero aquí tenemos un problema muy grande, y es que recordemos que la enfermedad de Buerger es de pequeños y medianos vasos. Para yo hacer una revascularización necesito un vasoreceptor distal y digamos de dónde lo voy a sacar, de la parte de arriba, ¿cierto? Es decir, necesito dónde conectar este bypass en dos lugares que estén buenos, ¿cierto? Que es como normalmente saltándome la parte que está ocluida. El problema es que como esto es tan terminal, pues no tenemos como vasoreceptores distales adecuados, son de mala calidad. Además tenemos las venas que han tenido flebitis previa, entonces tampoco son muy buenos. Entonces la revascularización quirúrgica sí se logra, genial, pero la verdad es que la mayoría de las veces no es posible. Entonces tenemos como segunda opción la terapia endovascular. Es mínimamente invasiva, se usa sobre todo la angioplastia con balón y uno diría, uy, súper bueno. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que históricamente tiene altas tasas de reestenosis. Es más, aquí me voy a saltar para que veamos esta gráfica. Digamos que la permeabilidad primaria a los 12 meses es muy buena, 65.4%, sin embargo requiere pues las múltiples intervenciones, pero vemos que a los 36 meses se baja al 50%. El salvamento de la extremidad sí es muy alto. ¿Por qué? Digamos que cualquiera de las opciones que se utilice para lograr de nuevo la perfusión de la extremidad nos va a ayudar sobre todo a evitar la amputación, porque es como ganar tiempo, usted compra tiempo, listo, eso se va a volver a estenosar, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inmunológica, eso se va a volver a tapar, es verdad, pero esa sangre que me pasó, ese oxígeno que me pasó en ese momento en el que estuve destapado es suficiente quizás para yo salvar la extremidad y más adelante, aunque lo tenga que volver a intervenir, pues no tuve que hacer la amputación. Lo último son la terapia con células madres, que es la inyección de células mononucleares de la médula ósea, que es orientada como a que se pueda inducir la angiogénesis. Es decir, eso que hablábamos de la circulación colateral, pues esto nos va a ayudar a generarla, ¿cierto? Eso sobre todo se utiliza en los pacientes que no tienen la opción quirúrgica o endovascular. Ya vimos que la opción quirúrgica es difícil porque los vasos distales, es decir, los vasos receptores, no son tan buenos para hacer ese bypass, y a veces la opción endovascular pues tampoco es posible. En esos momentos se utiliza o se opta por la terapia con células madres. Entonces, como decía, el cierre de úlceras isquémicas, sí, ambos no, los tres nos ayudan full. ¿Por qué? Porque estoy revascularizando, así sea solo comprar tiempo. Y el riesgo de amputación, pues realmente se habla en los estudios que vimos que la terapia con células madres ayuda más, pero realmente digamos que hay un poquito de sesgo en el sentido de que los pacientes que optan por esa pues están como menos grave o con menos
menos grado de que ya los van a apuntar, menos probabilidad, entonces como que el inicio como de los pacientes no es el mejor porque no es el mismo, entonces como que no hay una comparativa que se pueda hacer para ver cuál mejora más el riesgo de amputación, porque las características basales pues no son equilibradas. Hasta aquí tenemos la presentación de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó claro, si quedaron dudas, los escucho. Profe, si estás hablando, el micrófono está cerrado, entonces no te estamos escuchando. Eso. Hola, buenas tardes. Qué pena que llegué un poquito tarde porque estaba en cirugía. Eh, Me perdí un poquito inclusive de las diapositivas iniciales, llegué a la fisiopatología, pero bueno. No sé si antes de que les hable algo tienen alguna pregunta. Yo soy Andrés Uribe, soy cirujano vascular, profesor de la universidad. Trabajé hasta el 2020 en el San Vicente, ahora trabajo en el JAMA y soy de los profesores más viejos del servicio junto con el profesor, el doctor Timarano. Entonces, no sé, dentro de todos los que están en el auditorio, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ah? Bueno, entonces, a ver, como cosas importantes, voy a mirar a ver si les puedo compartir. Si quieren, Melanie, porfa, deja de compartir, yo les comparto algo tan amables, tan amable. Es que no, ventana. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Espera 2 segundos. Segundos que esto quiere. Bueno, ya sé. Bueno, entonces ahora, a ver, para hablar de la enfermedad de Werfer es como importante, eh, como importante saber que la enfermedad de Werfer no es más que por sí sola, no es una enfermedad única como tal, sino que hace parte de un proceso que se llama enfermedad arterial periférica crónica, ¿cierto? Dentro de la enfermedad arterial periférica crónica, tenemos que claramente la mayor causa es la aterosclerosis, habiendo países, como ya mencionó Melanie, en el oriente, donde, donde realmente la principal causa de enfermedad arterial periférica es la, la enfermedad de Werfer. Por ejemplo, muchos países del Oriente Medio, donde han sido supremamente fumadores y donde también hay factores genéticos, la enfermedad de Werfer es una de las principales causas. En nuestro medio, después de la aterosclerosis, probablemente la enfermedad de Werfer o los eventos trombóticos son como la segunda causa de enfermedad arterial periférica, ¿cierto? Entonces, eh, de ahí su importancia, pero el problema grande, como ya lo mencionó Melanie, es que no hay como un elemento de juicio único para decir que un paciente tiene una enfermedad de Werfer o para catalogarlo de entrada como una enfermedad de Werfer. Inclusive en nuestro servicio en muchas ocasiones, eh,
En muchas ocasiones hemos manejado pacientes por largo tiempo como una enfermedad de Werger y finalmente han resultado ser síndromes de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Entonces, es básicamente pensar que la enfermedad de Weber hace parte de una de las causas de la enfermedad arterial periférica crónica. ¿Y qué es la enfermedad arterial periférica crónica? La enfermedad arterial periférica crónica no es otra cosa que, que un proceso crónico arterial que genera fenómenos obstructivos en uno o varios segmentos, llevando a disminución en el flujo sanguíneo tisular y que puede ser, puede no producir síntomas, que es la mayoría de pacientes si son asintomáticos, puede llevar a claudicación, ¿sí? Puede llevar a claudicación y puede llevar a una cosa más compleja, que es lo que se llama la isquemia crónica que amenaza la extremidad, ¿cierto? Generalmente se requieren alteraciones en los pulsos desde el punto de vista clínico, así se esté asintomático, partiendo de vista la proximal, de ahí la importancia de que la gente sepa palpar bien los pulsos. Entonces, al palpar bien los pulsos, conocen síntomas y o conocen signos de hipoperfusión crónica, y o sin úlceras y o sin heridas es como el pilar fundamental, ¿cierto? Entonces puede ser el paciente que yo no le encuentro pulso o puede ser que le duele para caminar. La enfermedad de Werther, como generalmente la oclusión es infrapoplítea, el dolor es mucho más, es a nivel de la planta del pie, a diferencia de la aterosclerosis, donde como la que más se compromete es la que más se compromete es la femoral superficial, el dolor es principalmente en la pantorrilla. Entonces, esa es más o menos como la cosa. Entonces, yo tengo síntomas o no tengo síntomas, y tengo hallazgos al examen físico o no los tengo. Entonces, en forma global, eso que se llama enfermedad arterial periférica crónica, yo necesito otro componente hemodinámico, que es el que me va a confirmar el diagnóstico. Y el componente hemodinámico, ya la doctora lo mencionó, se llama el índice tobillo-brazo. ¿Qué es eso? Es tomar la mayor presión en el tobillo con Doppler, no es con fonendoscopio, porque entiendo que muchas veces en medicina interna vascular les mal explican eso, pero tomar el índice tobillo-brazo con fonendoscopio, eso no está validado en ninguna parte del mundo. Tiene que ser con Doppler. Tiene que ser con Doppler y adicional a esto, se toman presiones segmentarias en el muslo proximal, muslo distal, se toman presiones en el tobillo, en la pierna, en el pie y en los dedos. Y aparte de eso, se toman las verdaderas ondas fletismográficas, que las ondas fletismográficas, ya les voy a mostrar, pero en esta, a ver, yo veo, en esta desafortunadamente no tengo las ondas fletismográficas. En un artículo que yo le pasé a Melanie, que esos artículos que le pasé a Melanie, compártaselos a todos sus compañeros, inclusive los del semestre, para que lean mucho sobre enfermedad arterial periférica crónica, enfermedad arterial periférica aguda y muchas otras cosas que son del día a día de la medicina. Desafortunadamente ustedes no vienen ya a cirugía vascular, lo cual es una gran falla, ¿cierto? Entonces, yo con esa sospecha clínica de que el paciente tiene una enfermedad arterial periférica crónica, ya con un índice de tobillo brazo menor a 0.9, yo ya digo que el paciente tiene una enfermedad arterial periférica crónica. Y en nuestro medio, ¿cómo se solicita el examen? Se solicita pletismografía arterial de miembros inferiores y adicionalmente, eh, adicionalmente, eh, espera que me perdí un poquito, no. Entonces ya ustedes cuando tienen el diagnóstico, entonces el índice ya es menor a 0.9, entonces pide la pletismografía de miembros inferiores y hay otro código que se llama medición de índices arteriales y presiones arteriales sistólicas segmentarias por Doppler. O sea, el estudio es completo
Y eso es lo que hace el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica crónica. Es decir, una presunción clínica porque haya síntomas o no, y en el que no tiene síntomas es porque no encontremos los pulsos o porque encontremos alteraciones en la perfusión de la extremidad que puedan tener el fenómeno de Raynaud, como ya lo mencionó Melanie, que tengan frialdad de los pies, que los mantienen muy fríos en la noche, o ya en los casos más complejos que tengan claudicación, o en los casos que tengan dolor isquémico continuo de decúbito y o que tengan pérdida tisular. Entonces, eso es la forma como se determina claramente que un paciente tiene una enfermedad arterial periférica crónica. Ahora, ya la otra cosa que es más distinta es determinar si realmente ese paciente tiene enfermedad de Weber o tromboangiitis obliterans, que ya Melanie mencionó todos los elementos de juicio que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico y entender que el diagnóstico de la enfermedad de Weber es completamente de exclusión. Se tienen que descartar todas las otras causas antes de determinar que el paciente está cursando con una enfermedad arterial periférica crónica originada en una tromboangiitis obliterans. Y la única variante aquí es la aparición de las imágenes. Nosotros cuando hacemos imágenes en enfermedad arterial periférica crónica, hacemos imágenes cuando vamos a hacer intervención. Pero en la enfermedad de Weber lo piden precisamente porque es un criterio de descarte y ya muchos de esos pacientes probablemente ya tienen síntomas y sí o sí han sido sometidos a una intervención. Entonces, cuando hacemos nosotros hacemos estudios de imagen cuando vamos a intentar revascularización. Y ahí apenas es cuando aparecen exámenes como el duplex color, la angiotomografía, la angioresonancia o la arteriografía, ¿cierto? Es posible que uno diagnostique una enfermedad de Weber en un paciente joven asintomático, pero es poco probable. Por eso de allí que a todo paciente hay que tomarle sí o sí los pulsos. ¿Les va quedando claro hasta ahí o no? Melanie, ¿sí me están escuchando o no? Sí, sí, señor, sí se escucha. Bueno, volviendo a esta tablita, eso es lo que es la enfermedad arterial periférica crónica, donde puede ser ocasionada por múltiples enfermedades, la aterosclerosis, la enfermedad de Weber, etcétera. Y entonces aquí miramos cómo los pacientes, para poder nosotros decir que tienen la enfermedad arterial periférica crónica, es que ya tenemos un ITB menor a 0.9. Eso tiene que quedar muy claro. No es un duplex color. Eso es un error del día a día donde la gente manda para diagnosticar enfermedad arterial periférica crónica un duplex color, pero el duplex color no es el estudio. El estudio se llama un índice tobillo-brazo, que aquí en el medio y en todo el mundo se llama laboratorio vascular no invasivo, que tiene el índice tobillo-brazo, las presiones segmentarias por Doppler, los índices segmentarios por Doppler, las ondas pletimográficas y las ondas de señal Doppler, ¿cierto? Que no es duplex color, ondas de señal Doppler. Y ya una vez yo hago el diagnóstico de la enfermedad, lo puedo ubicar en cualquiera de estos, ¿cierto? En asintomáticos, que son la mayoría, claudicación leve, se dice que por cada cada cuatro asintomáticos con enfermedad arterial periférica crónica, hay un claudicante y se dice que por cada 100 claudicantes hay una isquemia crónica que amenaza la extremidad. La isquemia crónica que amenaza la extremidad en esta clasificación de Ruber, porque es la que más se utiliza, ya la de Fontaine no se utiliza casi, es cuando hay dolor en reposo, cuando hay pérdida tisular mayor o menor. Pero entender que el dolor, es que me duele la cadera y eso es una isquemia crónica que amenaza la extremidad, no. El órgano blanco per se principal de la isquemia crónica que amenaza la extremidad en cuanto a dolor, gangrena y necrosis es casi que el 90 a 95% de las veces el pie. Entonces yo no voy a tener una isquemia crónica que amenace la extremidad porque le está doliendo el muslo. ¿Sí me entienden? Y lo mismo, el dolor tipo claudicación es un dolor que se presenta siempre en el mismo segmento corporal, siempre a la misma distancia y siempre mejora rápidamente con el reposo.
Entonces, la importancia de esta presentación no es solo entender la enfermedad de Werner, sino pensar en la enfermedad arterial periférica crónica, donde en el mundo, a la luz de hoy, hay más o menos 250 millones de personas con enfermedad arterial periférica crónica. Y cuando se miran los desenlaces grandes en términos de muerte de origen cardiovascular, supera a la enfermedad coronaria, supera la aneurisma de aorta, supera la disección aórtica, supera la fibrilación auricular, supera la tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad periférica crónica, obviamente esto es más en enfermedad aterosclerótica, no tanto en Buerger. El Buerger produce mucha morbilidad que se llaman MAIL. MAIL son eventos mayores para la extremidad. En cambio, la enfermedad aterosclerótica produce muchos MAILs, que es mayor cardiovascular event, ¿cierto? En cambio, los MAILs se relacionan con la extremidad. Entonces, la enfermedad de Weber afecta mucho y produce mucha morbilidad para la extremidad y pérdida inclusive, y los MAILs los produce, tanto la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis en la enfermedad arterial periférica, que es la más frecuente. En el tratamiento, si bien es cierto, se hacen revascularizaciones en enfermedad de Werger, los resultados no son los mejores porque ya los mostró. El órgano blanco per se de la enfermedad de Werger son los vasos de pequeño o mediano calibre, es decir, los que llevan la perfusión final a los órganos. Y si yo tengo tapados esos vasos, pues por más fuentes que yo haga, la posibilidad de mejorar la llegada de sangre al pie es mínima. ¿Sí me entienden? Entonces, poco y en mi vida, yo personalmente llevo de cirujano vascular casi 25 años y en mi vida sí he hecho un puente para enfermedad de Werner, no he hecho 3, ¿cierto? Y casi que usted en el medio conoce cuando llega un cirujano vascular nuevo a un hospital porque empieza a revascularizar Werner, ¿cierto? Entonces nosotros como escuela no somos muy de revascularizar Werner, somos más de manejo médico. Y el patrón de oro se llama abolición completa del cigarrillo. Él y todos los familiares, porque es que realmente la enfermedad de Werner es una reacción idiosincrática a los derivados del tabaco. E inclusive también se presenta con marihuana y se presenta en algunas ocasiones también con cocaína. Entonces, mire, dirá que, y son reacciones idiosincráticas. ¿Por qué idiosincráticas? Porque eso a la mayoría de gente no le produce eso, pero a esos pacientes sí. Y aún el humo de un cigarrillo de su familia les puede generar el problema. ¿Sí les queda claro? Entonces, eso es más o menos lo que les tenía por comentar. Yo tengo aquí ya pues otras charlas de enfermedad arterial periférica crónica dedicados sobre todo a, a aterosclerosis, pero eso es más o menos lo que hay. Importante en estos pacientes proteger muy bien los pies. ¿Por qué? Porque una herida en un paciente de estos lo puede llevar a pérdida de la extremidad, ¿sí me entienden? Entonces, que no anden descalzos, que no anden en chanclas, que no se hagan pedicure, que se limen bien las uñas, que se mantengan bien humectados las piernas y los pies y que estar vigilando que no tengan heridas. Entonces, el problema es que mucha de esta gente joven y donde el tabaco es pues, una adicción tan o peor que la cocaína. Entonces, es una entidad muy compleja, pero está en el entramado de la enfermedad arterial periférica crónica y va a ocasionar un número de casos que puede ser el 5 al 10% de nuestro medio de los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si quieran mirar algo más. Y como le digo, Melanie, compártanle, ojalá todos, si tienen un correo del semestre, compartan ahí todos sus artículos. Algunos están un poquito viejos, pero no ha cambiado mucho en el tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Melanie, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, por mi parte, pues quedó todo muy claro. Y dentro de los otros asistentes, pues que desafortunadamente no son muchos, pero estas son enfermedades que todo el semestre usted debería conocer porque desafortunadamente en todo su pensum es poco lo que ve en medicina interna vascular
escasamente pasa tangencial por esto. Ellos realmente no son los tratantes de estas enfermedades en forma general y, y es un tema que está ahí descuidado en el pensum del programa de medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces en vista de que pues, no hay preguntas, no sé si alguien más alguna pregunta, no, entonces nos seguimos viendo y muy bueno que sigan en el semillero y que lean, que se interesen bastante, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Melanie, le quedó muy bien la presentación.